Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar sí, con un tema que cobra muchísima actualidad porque tiene que ver justamente con el contexto en que se encuentra la ciencia y la tecnología en la República Argentina. El otro día no sé quién comentó, para vincular una noticia financiera con el mundo de la ciencia, ¿no? Que cuando el Banco Central tuvo que vender 400 millones de dólares el mismo día del anuncio de la liberación del cepo, 400 millones de dólares, eso era un alto porcentaje, como un 90-95% del presupuesto que le corresponde al CONICET durante todo un año. Mirá vos, en qué se emplea algo que podría ser previsto y aplicado a una cuestión mucho más importante como es la ciencia y la tecnología. Pero bueno, esto es para hacer una suerte de intro para la nota, para quien vamos a escuchar a continuación, que es Mariana San Martino, que es bióloga, doctora en ciencias de la educación, investigadora del CONICET, en el grupo de didáctica de las ciencias del Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, que depende del CONICET y la Universidad de La Plata. Por ejemplo, en una línea temática que tiene muchísima vigencia, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? La línea de San Martino específicamente tiene que ver con el desarrollo y análisis de propuestas educativas y de comunicación pública de las ciencias para abordar la problemática de Chagas en contextos educativos y comunitarios diversos, es decir, forma a formadores, ¿no? Forma a eventuales divulgadores. Qué importante, porque uno solo no puede hacer todo eso. Mariana, ¿qué tal? Martín López Latra te saluda desde FM Keops. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Bueno, qué interesante. La otra vez también hablamos con alguien de la UNCI que se dedica también a divulgar, que es también Ujú. tiene un posgrado en divulgación para llevar el mensaje a las escuelas del conurbano sur respecto del arsénico en los acuíferos. Vos te dedicás justamente a la divulgación de qué hablamos cuando hablamos de Chagas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Me aprovecho de tu La, pregunta. la pregunta del millón. Hablamos de una problemática compleja. Ujú. Probablemente las personas que estén escuchando escucharon esa pregunta y están pensando, quien esté pensando en algo, en una enfermedad, en un insecto que está vinculado con su transmisión o en algún lugar geográfico, pero en realidad el Chagas, sí, por supuesto es una enfermedad Mm, causada por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, mm, que puede, digamos, de cada 10 personas infectadas con este parásito, 3, o sea, un 30% de las personas infectadas pueden desarrollar la enfermedad de Chagas propiamente dicha y tener problemas cardíacos o digestivos. Hasta ahí mm. estamos bien, pero si Sí, nos sí. quedamos ahí, nos quedamos súper cortos porque en realidad ese 70% restante, digamos, no es que se tiene que olvidar del tema y porque además como sociedad son temas que tenemos que abordar de la forma más integral y multidimensional posible, porque cuando hablamos de Chagas también hablamos de derechos Mm, vulnerados la mayoría, mm. hablamos de leyes, de cuestiones económicas, socioculturales, políticas que son tan importantes, tan importantes como lo que pueden ser los aspectos biológicos y médicos. Por Claro. eso hacemos esta pregunta. El grupo que yo coordino se llama justamente como la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Porque es una forma también de dar cuenta, primero, que quienes hacemos ciencia no tenemos la posta, sino que aportamos apenas cuentas a lo que pueden ser ese tipo de preguntas, y segundo, a que nunca vamos a llegar a una respuesta acabada, porque también según el momento histórico, según el lugar geográfico donde nos encontremos, gran parte de esa respuesta va a ser distinta, y Mm, hay que actuar en consecuencia. No hay una receta única. Ponele, pensando en educación, no podés armar un plan universal educativo para formar en Chagas a todos los profesionales de la salud del mundo. No, claro, claro. hay generalidades y hay Sí, sí, particularidades que sí, es pero sí te fundamental haces tener en cuenta. de una red importante para canalizar y hacer masiva la divulgación, ¿no? Obviamente. Ujú. Te quería Sí, preguntar, sí, ¿el sí. Chagas es un tema de solo de zonas rurales y barrios periféricos de las grandes ciudades? No. Originalmente sí era un problema exclusivo de zonas rurales, y te estoy hablando de principios del siglo pasado,
1909, cuando empezaba a trabajar el doctor Carlos Chagas y a identificar cómo venía la mano con este tema, y antes, ¿no? O Recomendamos sea, en aquella la época película, sí, ¿no? Casas de Fuego. Casas de Fuego, claro, no, la película es sobre Salvador Massa, que es el sobre médico Salvador argentino Massa, que sí. continuó los trabajos de Carlos Chagas. Carlos Chagas era brasileño y Massa tomó los trabajos donde él los había dejado porque la comunidad científica lo defenestró solo por haber cometido algunos errores. Claro. Desconocieron todo lo que había hecho bien, pero bueno, ese es otro tema, para otra entrevista. Pero en aquella época sí, el contexto era rural porque estaba exclusivamente vinculado con la presencia de los insectos que conocemos como vinchucas, que sí en aquella época eran de exclusiva distribución en zonas rurales. Pero actualmente, más de 110 años después, bastante más, pasan distintas cosas. Una, si solo nos focalizamos en las vinchucas, hoy hay vinchucas que están urbanizadas. Hay ciudades en la Argentina, en San Juan, Mendoza, La Rioja, y ciudades de otros países que ya tienen el problema de las vinchucas urbanizadas. ¿Esto a qué se debe? ¿A que se urbanizan zonas rurales o por otro fenómeno? Y fenómenos súper complejos, entre ellos los fenómenos que tienen que ver con que los seres humanos nos vamos metiendo cada vez más nuestra nariz allí donde solo regían las leyes silvestres, o sea, vamos como copando los hábitats naturales de un montón de animales, y eso no es gratis, ¿no? Claro. Y después también las cuestiones, bueno, del cambio climático también influyen las fumigaciones que se hacen en un montón de lados, que sí, corren cuanto bicho que camina en algunos lugares y lo van para otros, es re complejo eso. Y en las ciudades, el fenómeno de las vinchucas urbanizadas cobra otra complejidad, se te queman totalmente los libros de cómo se trata el tema en zona rural. En zona urbana es distinto lo que hay que hacer. Hay acá en Argentina un equipo súper importante del CENDIE, liderado por una colega y amiga, Ana Laura Carvajal de la Fuente, que también es investigadora de CONICET, que están justamente trabajando con la gente de San Juan para, ver, implementar nuevas guías de control y entender cómo es el problema, que es totalmente distinto. Pero más allá de las vinchucas, lo más importante, y es lo que insistimos desde el grupo, el Chagas no es un problema de vinchucas, sino de personas. Y desde el momento en el que las personas y de personas porque somos quienes padecemos o no, o lo que nos produzca el tripanosoma o la discriminación que suframos porque el tema está mal comunicado, o de la estigmatización que suframos porque el discurso no está actualizado, bueno, las protagonistas son las personas. Entonces hay Chagas donde hay personas que tienen Chagas, y eso ya ocurre oficialmente registrado en todos los continentes, porque las personas nos movemos. No sé si te diste cuenta, Yamito, nada, yo soy cordobesa, pero vivo en La Plata. Sí. Digo, si empezamos a levantar la mano de quienes son realmente, tienen sus raíces en el lugar donde viven actualmente, uno se da cuenta ahí que el tema de la migración y los movimientos es constante y es re cotidiano. Entonces no es difícil pensar, porque de hecho existe, que como otras vías de transmisión de este parásito puede ser durante el embarazo o el parto, hoy haya una mujer teniendo un bebé que nace con este parásito en Japón. Eso puede estar ocurriendo hoy. O alguien recibiendo una transfusión de sangre no controlada, en Argentina sí se controla, pero en otros países no. Alguien recibiendo una transfusión de sangre de un donante que tenía Chagas en, en un país de África o en un país de Europa. O en Rusia, o no sé, o en Italia, no. Entonces, y más allá de las vías de transmisión, bueno, ¿qué pasa con estas personas? ¿Cómo son sus derechos respetados? ¿Cómo es su acceso a la atención de la salud? Porque lo que pasa es que el Chagas está sí. dentro de esas enfermedades que están por fuera de la cobertura mercantilizada de los laboratorios, las farmacias y demás. Se hace complicado el tema del control, ¿no? Salvo que el Estado, y ahí estamos con otro tema, que es el Estado, de qué manera se puede conducir al respecto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. El Chagas tiene que ver con, la respuesta al Chagas en los territorios tiene que ver con una fuerte decisión política.
Porque, por ejemplo, en Argentina existe, bueno, entre comillas, actualmente trabajando a media máquina, porque los y las laburantes siguen haciendo lo que pueden, pero bueno, la política pública, la línea que se baja no ayuda en ese sentido, un programa nacional de Chagas y después programas provinciales. Pero si vos tenés que actuar, por ejemplo, en el control de los insectos, los insectos no reconocen límites provinciales, o sea, tiene que haber una línea y un acuerdo entre provincias y nación. Claro, Otra claro. cosa, tenemos una ley nacional de Chagas que dice que los análisis de Chagas son y el tratamiento tienen que ser gratuitos en todos los centros de salud del país, e históricamente los insumos para que eso ocurra han sido provistos por el Estado. No es un medicamento que no te lo puedes comprar en la farmacia, al de Chagas. Claro. No, lo que pasa es que también Sí, combinemos con que hay muchas enfermedades que están siendo desatendidas, aún sí, también otras que suelen tener más, ¿cómo podemos decir? Más rating, o también son preocupantes, igual que el Chagas, pero si están sí. financiando medicamentos y tratamientos oncológicos Ah, y bueno, otras ni que hablar, podemos mucho más esperar del Chagas, urgente, sí. lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Al Chagas, que es un problema, como se suele decir, porque es real, invisibilizado, y porque además, por esto que yo te decía, Mm, las personas que tienen Chagas no tienen síntomas. claro, Y si los tienen, ya tienen la enfermedad desarrollada, que no es que ahí ya no hay nada para hacer, hay muchas cosas para hacer. Pero claramente siempre hay otras prioridades de las personas, porque tienen problemas más concretos y reales, y de la atención de la salud. Por eso también tiene que haber programas específicamente dedicados, porque si no siempre te gana mm, la emergencia y la urgencia, que claro, mientras haya quien se dedica a eso, que lo mm, tiene que hacer, bueno, tiene que haber también quien se dedica a lo crónico, a los claro, problemas crónicos que tenemos, si no, mm, eh, está nada, bien, no se resuelven cosas que sería fácil resolver con claro, claro. voluntad sostenida. Seguro. Mariana, Sí, vamos a suponer, estamos en una mesa de divulgación en la Feria de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, como fue el sábado pasado aquí en La Plata, en la Plaza de ujú, Islas Malvinas. ¿Qué sí. consejos me das para por ahí prevenirme, ¿no? De lo que es la enfermedad del Chagas. Sí, mira, si pasás por esa mesa y vivís es porque estás viviendo por acá cerca, esta no es una zona donde haya vinchucas. De vez en cuando aparece alguna, pero porque viene traída de las regiones donde sí hay. Hay mucha periferia Eh, rural acá también en La Plata, ¿eh? sí, pero igual es muy raro que aparezcan. No digo que no vaya a ocurrir, hay que estar atentos y atentas, pero en ese sentido, la recomendación que te doy, y paso un chivo de algo que es gratis y Mm. público, que es una aplicación que se llama GeoBin, Ah, sí, que la han sí. bueno, el GeoBin la han desarrollado también integrantes del grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas, algunos de ellos, y que trabajan, son investigadoras del CEPAVE, el El Centro de Estudio de CEPAVE, muy Parásitos y conocido, Vectores, sí. Ahí han trabajado muy hasta conocido. parientes míos, sí. Bien, bueno, gente del CEPAVE desarrolló esta aplicación Mm. que te la descargas gratis en el celu, y con esa vos podés identificar con la ayuda de los especialistas si la chinche que estás viendo es o no vinchuca. Bien. Sí, Y había una en el aplicación caso, para sí, arácnidos también, así que sí, no nos también, tiene y acostumbrado el también CEPAVE a hacer aplicaciones de este tipo, sí, sí. desarrollada por el CEPAV exactamente. Bueno, esta se llama, la que yo digo para este tema, se llama GeoBin. Ujú. Y es realmente porque hay muchos insectos que son parecidos, entonces la gente a veces encuentra una determinada chinche, se asusta mucho, manda la foto, y si no es vinchuca recibe enseguida la respuesta de tranquila, esto no es una vinchuca, y si es vinchuca, bueno, se activa la red de quienes deberían dar respuesta a eso, porque hay que tratar de conseguir ese insecto, ver si está infectado o no, ver si Claro. evaluar el lugar a ver si es que hay más, Ujú. etcétera, digamos. Ahí se despierta, comienza todo un dispositivo que debería ponerse en funcionamiento y que depende de las provincias. Ujú. Entonces yo te recomendaría que si vos pasaste por el puesto, que te descargues GeoBin para tener, por si alguna vez te encontrás con un insecto que te parezca que puede ser vinchuca. Te Ujú. recomendaría que si tenés cierta sospecha, porque a lo mejor alguien en tu familia tiene Chagas, o alguien vivió en otras épocas en zona rural, por ejemplo, tu mamá, tu abuela, te Mm. diría, anda a hacerte el análisis, no está de más. Mm. Al contrario, está bueno porque uno puede detectar cualquier complicación a tiempo,
con un control anual que se hace acá en los hospitales públicos, de lo más bien, no es nada complicado ni debe ser gratis, y entonces se te detecta a tiempo alguna complicación, y si no, que te dicen hasta el año que viene, en el próximo control, nos volvemos a ver. Si vos fueras... La fumigación... Sí, una cosita más, sí. ¿Sirve para esto la fumigación? Sí, sirve en las zonas donde hay vinchuca, sí. Sí, no hay alternativa, hay equipos investigando alternativas biológicas, digamos, para que no sea los químicos la respuesta, pero en las zonas donde hay vinchucas, lamentablemente hoy no hay otra medida, que tiene que estar acompañada de otras medidas, no es solo tirar insecticida por tirarlo, pero seguro. Es una medida. Y te puedo decir una cosa más en relación a tu pregunta anterior, que es importante, pensando en las mujeres y en las personas con capacidad de gestar. Ahí es súper importante el diagnóstico de Chagas, porque, por ejemplo, si yo me detectan Chagas hoy y yo tuviera la posibilidad, por mi edad, de todavía algún futuro embarazo, si a mí me da positivo el análisis y me dan el tratamiento, siendo yo adulta no me voy a poder curar, no me van a poder garantizar eso, porque con adultos el tratamiento no garantiza la cura, pero sí me van a garantizar que yo no lo transmita, eliminar la posibilidad de transmisión en un futuro embarazo. Así que eso es re importante. Otra cosa que es re importante también saber que el Chagas no se transmite por relaciones sexuales, por besos, abrazos, por la lactancia. Ninguna de esas son vías de transmisión. Entonces también seguramente te estaríamos diciendo eso en el puesto de la plaza, allá en esa actividad o en cualquiera. Perfecto. Son como las cositas más importantes, sí. Mariana, bueno, la última reflexión por el tema de que, bueno, fue una especie de, ¿cómo podríamos decir? Reclamo, manifestación más que interesante en favor de la ciencia. Vos que anduviste por varios lados, tipo de encuentros de ciencia y tecnología, ¿qué reflexión podés hacer sobre el presente que está teniendo la ciencia, no? Y el presente de la ciencia, bueno, yo te escuchaba vos un poquito al principio, está complejo, o sea, está desfinanciado el sistema, no tenemos proyectos de investigación, porque no los tenemos, porque los que venían, una de las principales fuentes, que eran los proyectos de la Agencia de Ciencia y Técnica, o sea, los que venían ya en marcha no están recibiendo las cuotas que faltan. Los que fuimos aprobados, yo tengo uno que fue aprobado en enero del año pasado, nunca jamás los otorgaron. Era un proyecto de 4 años, con beca doctoral incluida, etcétera, eso nunca se concretó. Y el llamado nuevo, que nuevo era del año pasado, no paran de dar prórrogas. O sea, eso y otros tantos mecanismos están parados. No tenemos plata para investigar, cada vez hay menos becarias y becarios, entonces es re complejo sostenerse. En mi caso, ponele particular, que hago más investigación de aspectos educativos y sociales, yo no necesito, bueno, alguna parte puedo como arreglármela. No estoy en la situación todavía peor en la que están los colegas que trabajan con reactivos, con aparatos que tienen que funcionar, con cosas que hay que comprar y son costosas, o sea... Entonces es crítica, y yo creo que lo que ocurrió el sábado acá en La Plata y en simultáneo en otras ciudades es como, bueno, parte de lo que se está haciendo para mostrar, es una manifestación más de otras características, no con las características de una marcha. Yo creo que son todas las manifestaciones necesarias, y esta es una más, que es para salir a mostrar más de forma más contundente qué es lo que hacemos y cómo necesitamos, y nada, eso, cómo necesitamos que se reconozca la importancia, tanto como la importancia de la salud pública, la educación, no más que otros espacios que están padeciendo los embates, pero bueno. Perfecto. Mariana San Martino, estamos. Mariana San Martino, bióloga, doctora en Ciencias de Educación en CONICET, divulgadora de tantas cosas que hacen tanto bien a la comunidad. Te agradecemos muchísimo por este contacto. No, te agradezco muchísimo a vos. Cualquier información, hablamos de Chagas, así nos encuentran en redes, hay material, estamos abiertos a consultas, digo, porque si alguien que está escuchando le queda ahí alguna pregunta, nos encuentran por ahí.
Ahí responderemos encantados. lo vamos a repetir. Te agradecemos Dale, muchísimo el muchas gracias. contacto, Mariana San Martino, bióloga del CONICET. Bueno, en el buscador, entonces, en Google, en cualquier otro buscador, hablemos de Chagas y ahí te bajas toda la información.